¿Sabías que existen distintas causas para extinguir la obligación de pagos? Bueno, el día de hoy hablaremos de los distintos modos que nos presenta el Código Civil del Estado de Morelos. Mi nombre es Diana Galván y con apoyo de mis compañeros Salvador Blanco y Marcelo Franco te lo explicamos. Los modos de extinción de las obligaciones civiles son la novación, la dación en pago, la compensación, la confusión, la remisión de deuda, la prescripción, caso fortuito o de fuerza mayor. Iniciemos con la descripción del primer tema, que es la novación. Y esta consiste en la extinción convencional de una obligación por la creación de una nueva obligación que la sustituye. El artículo 1634 del Código Civil del Estado de Morelos menciona que hay novación cuando el acreedor y deudor alteran sustancialmente la obligación sustituyéndola por una nueva. Además, se entiende que hay una alteración sustancial cuando se cambian los sujetos o el objeto de la obligación con el propósito de extinguirla, para dar nacimiento a una nueva deuda. Asimismo, cuando la obligación pura y simple se convierte en condicional o la condicional se transforma en pura y simple. Para poder comprender mejor esta descripción, te dejo un ejemplo. Mi menor hijo acude a un colegio privado, en el cual la mensualidad estipulada es de 5,000 pesos mexicanos. Cuando se presentó la situación que todos conocemos de la pandemia, algunos padres de familia perdieron empleos o disminuyeron sus ingresos, lo cual para algunos nos imposibilitó de seguir cubriendo los pagos en su totalidad, por lo cual el director del colegio tomó la decisión de disminuir las colegiaturas en un 25% mientras duraran las clases en línea, es decir, que al disminuir el 25% sustituye la deuda inicial en mutuo acuerdo con el acreedor, que el acreedor sería en este caso el director. Los requisitos para poder llevar a cabo la novación están estipulados en el artículo 1636 del Código Civil del Estado de Morelos y menciona: la novación nunca se presume, debe constar expresamente por escrito y debe de contener los siguientes términos: que una obligación nunca sustituya a una antigua, que haya modificación sustancial entre ambas obligaciones, que exista la intención de novar y que haya capacidad de las partes para novar, de acuerdo con la naturaleza de la obligación que se extingue y de la que se constituya, según los actos de dominio o de administración que en uno y otro caso se ejecuten. Para los efectos de la novación se encuentran estipulados en el artículo 1642 del Código Civil del Estado de Morelos y menciona: si la novación fuere nula, sustituirá a la antigua obligación. El artículo 1643 menciona: la novación extingue la obligación principal primitiva y las obligaciones accesorias de la misma. El acreedor puede, de acuerdo con el deudor y en su caso con el tercero que intervenga en las obligaciones accesorias, pactar que éstas pasen a la nueva obligación y queden subsistentes. La nulidad se encuentra estipulada en el artículo 1640 y 1641 del Código Civil del Estado de Morelos y menciona que de la obligación primitiva, la novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad solamente pueda ser invocada por el deudor o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen. Y de la nueva obligación, la novación será nula si lo fuere también la nueva obligación. Una vez declarada la nulidad, la deuda primitiva surtirá todos sus efectos. Otro modo de extinción es la dación en pago, que es cuando el deudor, con el consentimiento del acreedor, le entrega o realiza una prestación distinta de la que debía, aceptando este último dicha entrega con todos los efectos legales del pago. Para poder comprender mejor esta descripción, imaginemos el siguiente supuesto. Jesús desea adquirir un auto. Para ello, solicita un financiamiento en el cual se compromete a pagarlo en distintas mensualidades durante 24 meses. Para infortunio de Jesús, pierde su trabajo, lo cual lo deja imposibilitado de seguir cubriendo los pagos correspondientes. Al 5.º mes, hace la entrega del vehículo para poder saldar la deuda pendiente con la institución bancaria. Con este supuesto, entendemos que Jesús entrega el vehículo en favor de la deuda pendiente. Los efectos de la dación en pago serían la extinción de la obligación, renacimiento de las obligaciones en caso de evicción. Si el acreedor sufre evicción respecto al nuevo bien que reciba, renacerá la obligación primitiva, quedando sin efecto la dación. Saneamiento por vicios ocultos. En los casos de que el nuevo bien dado en pago tenga vicios o defectos ocultos, la obligación primitiva no renacerá. Cuando expedita las pretensiones del acreedor,
para reclamar su indemnización. Estos se encuentran estipulados en los artículos 1648, 1649 y 1650 del Código Civil del Estado de Morelos. La compensación tiene lugar cuando existen dos o más obligaciones en las que la calidad de acreedor y deudor se encuentran invertidas. Las obligaciones se extinguen recíprocamente hasta el importe de la menor. La compensación no procede sino cuando ambas deudas consisten en una cantidad de dinero o cuando, siendo fungibles las cosas debidas, son de la misma especie y calidad, siempre que se hayan designado al celebrarse el contrato. Para que haya lugar a la compensación, se requiere que las deudas sean igualmente líquidas y exigibles. Las que no lo fueren solo podrán compensarse por consentimiento expreso de los interesados. Efectos de la compensación. La extinción por ministerio de ley de las obligaciones compensadas hasta el importe de la menor. Quien tenga interés en que la compensación opere, deberá notificar a la otra parte en tal sentido antes de que su crédito prescriba, a fin de evitar la prescripción. La compensación, desde el momento en que se echa legalmente, produce sus efectos de pleno derecho y extingue todas las obligaciones correlativas. Ejemplo: según el artículo 1602, efectos legales de la compensación del Código Civil para el Estado de Morelos, el efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la ley las dos deudas hasta la cantidad que importe la menor. Si Marcelo tiene una deuda de 5,000 pesos con Diana, pero posteriormente Diana le pide prestado a Marcelo la cantidad de 6,000 pesos, el efecto de la compensación retribuirá 5,000 pesos, haciendo que Marcelo pueda cobrar los 1,000 pesos restantes. La confusión. La obligación se extingue por confusión cuando en ella las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en el mismo sujeto. La obligación renace si la confusión cesa. Siendo imprescindible para que una obligación subsista que las condiciones de sujeto pasivo y activo estén representadas por personas distintas, podemos concluir con tal rotundidad que, si esta dualidad desaparece, la obligación obviamente se extingue. El efecto extintivo de la confusión tiene su origen en el concepto de imposibilidad, una imposibilidad lógico-jurídica de subsistencia de la relación obligatoria concebida en esos términos. La confusión no equivale al pago o al cumplimiento, pues con ella no se realiza la prestación debida. Efectos de la confusión. La extinción de la obligación. Después de la partición de la herencia, si a un heredero se le aplica el crédito que el autor de la sucesión tenía en su contra, se extingue dicho crédito por confusión. Cuando el legatario sea deudor del autor de la sucesión, su obligación continuará viva, y cuando reciba en calidad de legado el crédito existente contra él, se extinguirá por confusión. Ejemplo: el artículo 1626 del Código Civil para el Estado de Morelos especifica: cuando el heredero sea acreedor del autor de la sucesión y en la división de la masa hereditaria se le aplique la obligación derivada de dicho crédito, también se extinguirá esta. Tenemos el supuesto que Marcelo es deudor de su padre por un inmueble que en vida decidió venderle. Cuando el padre fallece y nombra único heredero a Marcelo, a ser al mismo tiempo acreedor y deudor, la deuda se extingue por confusión. Remisión de deuda. La remisión o condonación es un medio extintivo de las obligaciones que consiste en un acto unilateral por el cual el acreedor libera su deuda al renunciar a su derecho de recibir y exigir la prestación debida. Esta renuncia equivale a perdonar la deuda y puede ser total o parcial. Cuando es parcial, recibe el nombre de quita. Efectos y nulidad de la remisión. La condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias, pero a la de estas dejan subsistente la primera. Habiendo varios fiadores solidarios, el perdón que fuere concedido solamente a alguno de ellos, en la parte relativa a su responsabilidad, no aprovecha a los otros. Son aplicables a la remisión gratuita de la deuda las causas de revocación, que por ingratitud son aplicables en el caso de la donación. Es nula la remisión de la deuda hecha en fraude o perjuicio de acreedores. Ejemplo: según el artículo 1629, contenido de la remisión su carácter irrevocable del Código Civil para el Estado de Morelos, nos dice que el acreedor puede, por acto jurídico unilateral o por convenio con su deudor, renunciar a su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le sean debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíba. Marcelo le pide prestada a Diana la cantidad de 6,000 pesos con un interés del 10%, pero por causas de salud, Marcelo solamente puede pagar los 6,000 pesos originales, a lo que Diana, según el artículo arriba referido, acepta la condonación del interés y solamente cobra el préstamo original. Prescripción.
La prescripción es la situación que se produce cuando se agota el tiempo establecido para hacer valer ese derecho. La prescripción, en lo que a impuestos se refiere, es el plazo de tiempo del que dispone la Administración para reclamar al contribuyente. En otras palabras, la prescripción es la extensión de un derecho a causa de la inacción de su titular durante un periodo de tiempo. La prescripción se impone como una consecuencia de la inactividad del acreedor que ha dejado de cuidado de ejercitar sus derechos, lo cual hace suponer que los ha abandonado. Por eso puede interrumpirse y suspenderse. La intención del legislador al fijar la prescripción es sancionar esa inactividad y dar seguridad a las relaciones jurídicas. En la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio del derecho, o sea, la negligencia supuesta del titular. De aquí se sigue que las causas de suspensión de la prescripción no valen para suspender el término de la caducidad. En la prescripción, la ley presupone que el interesado conoce el vicio y no intentó la nulidad, de que transcurrir el tiempo necesario para que ese contrato quedara convalidado, que hay por consiguiente una renuncia tácita de la acción y que existe el mismo fundamento en la ratificación expresa o tácita para convalidar retroactivamente el contrato. En el derecho civil, la prescripción se divide en dos tipos: prescripción adquisitiva y prescripción extinta. Prescripción adquisitiva: la prescripción adquisitiva es un modo en el cual puedes adquirir cosas ajenas por haberlas poseído durante un periodo de tiempo y porque se han cumplido ciertos requisitos legales. Prescripción extinta: la prescripción extinta es aquella en que se extinguen acciones o derechos porque no los has ejercido y además debe cumplirse ciertos requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos de prescripción adquisitiva? Para que puedas adquirir un determinado bien al prescribir, debes asegurarte que se suplan los siguientes requisitos: que las cosas se pueden adquirir por esta prescripción, que sea corporal o incorporal, que poseas la cosa, que haya transcurrido el tiempo establecido y que el dueño esté inactivo. ¿Cuáles son los requisitos propios de la prescripción extintiva? Por el contrario, si quieres saber si ha extinguido una acción o derecho, deberás revisar lo siguiente: que la acción pueda prescribir, que haya inactividad y que haya transcurrido el tiempo. ¿Cuáles son las prescripciones más comunes? Los pagaré, letra de cambio y cheques. Prescriben en un año, desde su vencimiento o desde que se devenga. Las deudas a favor y en contrato del físico y municipales prescriben en 3 años. El juicio ejecutivo prescribe en el plazo de 3 años. Las multas prescriben en 3 años. En materia penal, los crímenes, los crímenes que la ley impone presidio o reclusión prescriben en 15 años. Los crímenes prescriben, los simples delitos prescriben en 5 años. Respecto a las faltas, prescriben en 6 meses. Caso fortuito o fuerza mayor. Artículo 1433 del Código Civil para el Estado Libre Soberano de Morelos. Nadie está obligado al caso fortuito ni a la fuerza mayor, sino cuando ha dado causa o contribuido a ellos, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad o cuando la ley se la impone. Se entiende por caso fortuito todo acontecimiento natural, previsible o imprevisible, pero inevitable, por virtud del cual se pierda el bien o se imposibilite el cumplimiento de la obligación. Se entiende por fuerza mayor todo hecho previsible o imprevisible, pero inevitable, proveniente de uno o más terceros determinados e indeterminados por virtud del cual se pierde el bien o se imposibilita el cumplimiento de la obligación. Si los acontecimientos fortuitos o de fuerza mayor no imposibilitan totalmente el cumplimiento de la obligación contraída o no constituye obstáculos insuperables para un deudor cuidadoso y de la buena fe, al que no sea imputable dolo o culpa, simplemente se retardará el cumplimiento de la obligación y ésta será disminuida hasta el límite en que se surja el obstáculo insuperable.
aun cuando el cumplimiento retardado o parcial de la obligación resulte más oneroso para el deudor. Los eventos de caso fortuito o fuerza mayor pueden ser considerados como el principal excluyente de responsabilidad en caso de incumplimientos contractuales. Desde un punto de vista legal, caso fortuito o fuerza mayor mantienen las mismas implicaciones legales y derivan de la misma consecuencia. Sin embargo, diversos doctrinarios mexicanos han distinguido estos conceptos de los siguientes términos. Caso fortuito implica un evento de la naturaleza que es impredecible. Fuerza mayor implica evento causado por el hombre que es inevitable. A pesar de esta distinción teórica, ambos implican eventos imprescindibles, o en caso de ser prescindibles e inevitables, o sea que están fuera de control razonable de las partes. Un elemento fundamental de los eventos de caso fortuito fuerza mayor es que imposibilitan el cumplimiento de las obligaciones contractuales y hacen dicho cumplimiento más oneroso para una de las partes.